Muy buenos días y bienvenidos una vez más a Querer Comprender en su 22ª edición. Hoy nos acompaña Tomás Calleja, ingeniero de caminos, canales y puertos e ingeniero técnico de obras públicas. Lleva en el mundo del desarrollo personal 10 años, ayudando a personas a conocerse mejor a sí mismas para relacionarse mejor con los demás. Es instructor de desarrollo personal y habilidades sociales, centrando su trabajo en la ayuda a hombres y mujeres en su desarrollo integral y personal. Buenos días, doctor Javier Mauri. Pues muy buenos días, queridísima compañera Loli, y buenos días a toda la audiencia de Radio Mairena. Pues sí, hoy tenemos a Tomás Calleja, que es una persona que nos va a abrir muchísimo la mente sobre algunos temas. Tomás, muy buenos días y bienvenido a esta tu casa. Hola, buenos días, Javier. La primera pregunta es casi obligada. Tú anteriormente tenías una actividad profesional que te iba muy bien en el mundo de la empresa. ¿Qué es lo que ocurre para que un día dijeras, yo me voy a dedicar a hacer que las personas se desarrollen personalmente más y mejor, a que dominen unas relaciones sociales, unas habilidades sociales para que se puedan relacionar de una forma positiva con los demás? ¿Por qué este cambio? Pues, fíjate, pues ha sido simplemente por darme cuenta de algo que a mí se me da muy bien. Y todo empezó precisamente porque para yo poder estudiar mis ingenierías, me encantaba estudiar, me independicé muy pronto, con 21 años, me fui de casa de mis padres, entonces tenía que subsistir. De tal manera que monté un negocio que era una academia, y allí fue donde me di cuenta, estuve 8 años con la academia, que los alumnos tenían muchísimo éxito. Y me di cuenta que no era porque yo les enseñara a resolver los ejercicios, sino porque resolvía sus conflictos internos de autoestima y motivación. Entonces luego he estado muchos años desarrollando la actividad como ingeniero y director comercial, pero he vuelto a decidir emprender este camino hace 3 años y aquí estoy. Evidentemente descubriste que el dar valor a esos aspectos emocionales que estaban inconclusos, que estaban bloqueando conductas, tú te diste cuenta enseguida que el desarrollo personal es fundamental no solo para el desempeño profesional, sino también para tener éxito a nivel social, ¿no? Efectivamente, sí, todo está relacionado. Al final, el subconsciente, el mundo de las emociones, no entiende de las cosas lógico-formales, y cuando tú tienes un conflicto emocional, una resistencia, se desarrolla en todos los aspectos de tu vida. En tu página web, www.tomascalleja.es, que yo recomiendo desde aquí que los oyentes que nos estén escuchando, pues que le echen un vistazo, porque es una página web que merece muchísimo la pena verla. Comentas el amor consciente. ¿Qué es el amor consciente? Bueno, para mí, el amor consciente, ya que vamos a definir, yo desde mi experiencia os cuento, es darnos cuenta de todas las estrategias que desarrollamos para conseguir ser queridos. Entonces, esto lo hacemos desde niños, con nuestros padres, para conseguir lo que queremos, para ser queridos. Y cuando somos adultos, darnos cuenta de todas las estrategias que desarrollamos para ser queridos nos permite liberarnos. Al final, son todas las máscaras que nos ponemos y que no nos permiten ser auténticos. Pero algo más importante aún es darse cuenta de que el ego desarrolla todas estas máscaras y que las va a seguir desarrollando. Es decir, primero te toca darte cuenta de todas las máscaras que tienes para que caigan, y luego te toca darte cuenta de que vas a seguir desarrollando máscaras, que luego va a estar presente en nuestras vidas siempre. Entonces esa última pieza del puzzle es vital y es la que no veo en el mundo actual del desarrollo personal, y muchas veces llegamos a conectar con un ego espiritual o un ego diferente que al final nos hace también sufrir igual o más que el anterior. Esto está muy relacionado con otro concepto que tú tienes a gala, que es un objetivo más de todo tu trabajo en cuanto al desarrollo personal, que es el descubrir esa autenticidad, Tomás.
Sí, descubrir la autenticidad al final es algo tan simple como llegar a la congruencia emocional. Es conectarnos de nuevo con nuestras emociones, incluso con las incómodas, que vamos evitándolas constantemente, y es algo tan simple como recordar cuando éramos niños, observar un niño. Un niño siente 6 emociones al día y todas las expresa y las libera. Y es capaz de llorar y a los 10 segundos reír y a los 10 segundos sorprenderse y de repente se enfada y de repente rechaza algo. Es decir, no contiene. Entonces, los adultos nos cuesta muchísimo más conectar con las emociones porque identificamos una emoción incómoda como algo que no debemos sentir. Y ahí es donde nos estancamos en el sufrimiento o en las limitaciones. ¿Por qué, Tomás, cuando llegamos adulto, reprimimos, controlamos, ignoramos, evitamos y huimos tanto del mundo emocional? ¿Por qué esta coraza? Bueno, pues son todas las suposiciones mentales que construimos desde el miedo. Entonces es cuando identificamos que el miedo es malo. Y hay que quitarse el miedo, quiero vivir sin miedo. Y ese es un gran error, porque el miedo es muy bonito, igual que todas las demás emociones. Yo pongo un ejemplo a veces para que la gente lo entienda. Pagamos dinero para ir a ver una película de terror, pagamos dinero para ir al parque de atracciones y allí sentimos miedo. La diferencia es la interpretación mental que hacemos de esa emoción. Entonces, lo primero, tomar conciencia de que las emociones incómodas también se pueden disfrutar, nos libera de hacer todas esas suposiciones. Entonces, cuando hacemos una suposición construida desde el miedo e interpretamos que no debemos sentir una emoción incómoda, nos estamos negando a nosotros mismos y estamos luchando contra nosotros. Ahí es. Diseñas un taller, o has diseñado un taller que yo no quiero dejar pasar por alto, creo que tiene muchísima relevancia, que es cómo ligar sin olvidarme de mí mismo. El título es ya bastante sugerente, Sí. ¿En qué consiste? Bueno, este proyecto ha sido el más atrevido que he hecho, pero es mi proyecto, es lo que siempre es en lo que siempre he creído. Entonces ya la palabra ligar impacta muchísimo en el título y precisamente se trata de tirar abajo todos los paradigmas que hay con respecto a las relaciones sentimentales, ¿no? Con respecto a la palabra ligar incluso. Entonces, bueno, pues se trata de hombres y mujeres caminando juntos y tratando el mismo tema. Y el más importante, o para mí uno de los más importantes, que es el sentimental. Y bueno, pues se trata de acercar el pensamiento femenino al masculino, el masculino al femenino, para que ambos se comprendan, y mezclamos la toma de conciencia, la introspección, con la toma de acción. No nos quedamos solamente en la toma de conciencia. Primero, tiramos todas las máscaras para que una persona sea capaz de ver sus propias heridas y tome responsabilidad de sí mismo, que desde ahí pueda generar una empatía real, porque la empatía es una percepción, y si tu mundo interior está totalmente bloqueado, la empatía va a ser culpa y rabia, muchas veces cuando haya una circunstancia que no nos gusta. Entonces, cuando tiramos abajo todo eso, ahora sí hay muchísimas estrategias de comunicación y estrategias de neurociencia que les doy, una vez han tirado todas las máscaras, para que se atrevan a conocer personas nuevas, a vivir experiencias las que realmente cada persona quiera vivir. Entonces es un taller precioso donde se produce mucho autoconocimiento, se conecta mucho con las propias emociones y después te toca atreverte a socializar con las personas que a cada uno le apetece socializar. ¿Con qué te has encontrado cuando has impartido este taller? ¿Con qué te has encontrado que te ha hecho pensar, que te ha impactado? ¿Qué cosas te has encontrado, Tomás? Bueno, la liberación, a lo que te puede llevar la liberación de todo eso que no queremos ver y que te aseguro que cada uno no vemos de nosotros mismos.
yo puedo ver los defectos del de enfrente, claramente, pero los míos me cuesta muchísimo más. Entonces, a lo que nos lleva la liberación. Y la conclusión más simple a la que he llegado es que el pensamiento, la diferencia entre pensamiento femenino y masculino, desde mi experiencia, es como el pensamiento femenino necesita mucha asertividad, es decir, protegerse a sí misma, pero sin bloquear y sin dejar de vivir experiencias, que muchas veces se está continuamente... La mujer muchas veces cuando se enamora se entrega y se entrega del todo, y si le hacen daño, luego cortocircuita muchísimas experiencias. Entonces, desarrollar asertividad para desarrollar nuevas estrategias para protegerse a sí misma desde ahí. Y el hombre, mucha empatía. Ayudar a los hombres a desarrollar mucha empatía, a conectar de nuevo con las emociones, con su pensamiento femenino y salir también pues de mucho desprecio que lleva el hombre dentro, mucho tabú con su sexualidad, que le provoca contenerse muchísimo y no hacer lo que realmente le gustaría o irse al extremo opuesto, hacerlo de una forma pues con alcohol o molesta. Entonces, bueno, eso ha sido para mí lo más, las conclusiones más importantes que me ha llevado. La asertividad en la mujer es una característica predominante que tú acabas de comentar frente o junto a. Vamos a empezar a hablar el lenguaje que tú nos estás transmitiendo junto a la empatía que tiene que tener un hombre. Esa asertividad femenina la podemos asociar, por ejemplo, a otro término como el empoderamiento femenino. Por supuesto, sí. Sí, de eso se trata. Sí. Tú dirías, con la experiencia que tú estás teniendo con este taller en particular, que el sistema educativo nos reprime todo esto cuando nos socializa. Claro, efectivamente el sistema educativo actual provoca que los niños contengan muchísimo. Entonces sí, al final todo eso que comentaba de que un niño es auténtico por sí mismo, cuando empezamos en la adolescencia, posteriormente en la edad adulta, pues debido al sistema, creo que el sistema educativo ayuda mucho a que contengamos. Sí. ¿Por qué nos da tanto miedo el ser auténticos? Porque hay que conectar con la vulnerabilidad. Pues simplemente por eso, y son todas las suposiciones que construimos desde ahí. Expresar lo que sentimos es algo tan delicado para los adultos, porque pensamos que si nos mostramos tal y como somos, pues hay dualidad siempre en todo, frío, calor, alto, bajo, día, noche. Pues el ser humano igual, a veces sentimos una alegría y un empoderamiento muy grande y a veces nos sentimos chiquititos y nos apetece llorar o tenemos miedo y no queremos hacer algo. Entonces mostrar nuestra vulnerabilidad es muy complicado. Y cuando alguien muestra su vulnerabilidad, cuando le damos el espacio, que eso es una de las partes que hacemos en los talleres, el espacio cómodo y cuidado como para que lo haga, entonces se conoce a sí mismo, a sí misma, y se libera de muchísimos conflictos. Has mencionado una palabra que yo creo que es muy interesante y que lo abordas directamente, que es la palabra tabú. Fíjate la cantidad de emociones. Hablando contigo se da uno cuenta de esa vulnerabilidad y de la cantidad de emociones que estamos ahí conteniendo. Creo que tu palabra es más idónea utilizarla que reprimir, contener emociones tan vitales, por ejemplo, como pueda ser llorar. A ti te lo dirían también, me lo han dicho a mí muchas veces, los hombres no lloran. Fíjate qué disparate, Tomás. Sí, efectivamente. Es tremendo. O sea, son tabúes que realmente nos hacen muchísimo daño como personas. Muchísimo. Y el tener que ser una persona
exitosa y siempre estar bien. Hay líneas muy finas a veces que separan conceptos, como por ejemplo el pensamiento positivo. Para mí la interpretación lo es todo, y saber interpretar dónde está el bienestar es algo muy importante. Pero cuando confundimos pensamiento positivo desde la interpretación con tener que estar siempre bien, tener que estar siempre pensando en positivo, hay una línea muy fina que separa ambos conceptos, pero hace mucho daño el pensar que siempre tenemos que sentirnos con alegría, sentirnos con esa ira positiva, esa energía activa. No, vamos a sentir todos los días todas las emociones. Claro. Todas. Claro. Tenemos que aprender a ser lo suficientemente auténticos como para experimentar todas esas emociones. Claro. Y luego desde ahí atrevernos a ser feliz. Porque sentir vulnerabilidad, sentir tristeza, sentir miedo, no quiere decir que no podamos disfrutar. Y eso lo enseñamos también en el taller. Por eso ponía el ejemplo de disfrutar sintiendo miedo en el parque de atracciones, disfrutar sintiendo miedo viendo una película de terror. Ese es el punto. No se trata de... El pensamiento positivo no se trata de sentir alegría. Se trata de pensar positivo incluso sintiendo tristeza. Yo puedo acurrucarme en mi cama en posición fetal porque me siento triste, sentir mis sábanas, sentir mi vulnerabilidad y pensar en positivo. Ese es el punto. ¿Qué es para Tomás Calleja o cómo definiría Tomás Calleja la felicidad? Interpretación. La felicidad es solo interpretación. En el aquí y ahora hay bienestar y malestar. Todo es dual. Es saber, más que saber encontrar la parte positiva del aquí y ahora, de esa dualidad, es liberarnos de todo lo que no nos permite verlo. Y aquí volvemos al punto anterior, que cuando reprimimos emociones, las contenemos, es la liberación te lleva a poder interpretar el aquí y el ahora, poniendo el foco en lo positivo, sin negar el conflicto, porque en la vida siempre hay un conflicto. Sin negarlo, poner el foco en lo positivo. Este taller que estamos comentando tuyo, esta apuesta tuya valiente, porque es una apuesta valiente, que aporta muchísimo, o está aportando tanto a tantísimas personas, creo que lo vas a presentar en Valencia el día 7 de julio. Coméntanos este evento. Bueno, pues primero doy una conferencia gratuita en Madrid el 13 de junio y posteriormente, efectivamente, en julio doy el siguiente taller. Y bueno, pues el taller de lo que se trata, ya lo hemos comentado, hay una parte de toma de conciencia y otra de toma de acción. Aprovechando el comentario que hacías, que desde pequeños nos han dicho que no debemos llorar, también nos han dicho no hables con desconocidos. Es una frase que se nos ha quedado grabada en el subconsciente. Entonces, yo también trato de que las personas vuelvan a la naturalidad. Y la naturalidad no es que vayamos conteniéndonos y a veces nos apetece conocer a una persona nueva o hablar con una persona que ya conocemos, pero avanzar un poco más en la conversación hacia la intimidad, pero no lo hacemos. Entonces, el taller, ya saliendo un poquito de la parte de introspección, que le hemos dado más protagonismo, luego les ayudo a atreverse a todo esto. Y ahora sí les doy herramientas de comunicación y herramientas que son muy eficientes, pero que usadas desde el ego al final es ponerte otra máscara. Pero usadas desde la consciencia son muy bonitas para alinearse uno con la honestidad. Entonces eso es lo que explico en la conferencia gratuita para que la gente conozca el proyecto. Y posteriormente, pues los que quieran, pues se inscriben al taller de julio, que lo daré en Valencia, después de haberlo dado, pues lo doy por diferentes ciudades del mundo. ¿Qué personas de qué culturas son las que más han conectado con tu taller? Pues mira, en rango de edades vienen
todo tipo de edades, mujeres y hombres, lo pongo al 50% mujeres y 50% hombres, pero entran todo tipo de personas. O sea, han venido gente desde 18 años hasta 61 años. Entonces, están todas las edades, chicos, chicas, y sinceramente no te puedo decir ahora mismo que haya notado que un tipo de personalidades acudan aquí más que otros. Sí que vienen gente que se atreven, porque apuntarse a un curso que ya tiene un título tan impactante como este, es gente que por alguna razón, esa curiosidad que te puede dar escuchar ese título, se atreven a dar el paso para venir. Entonces, ese sí puede ser un denominador común, más que un tipo de carácter o cultura. En tu página web, www.tomascalleja.es, tienes un punto en el que tú explicas, en el que tú desarrollas, que es cómo superar una ruptura sentimental. Esto es muy impactante. ¿Cómo se puede superar o cómo se supera, Tomás, una ruptura sentimental? Bien, pues con interpretación, la interpretación ya la hemos comentado antes, interpretación del aquí y ahora. O sea, en el aquí y el ahora todo es dual, incluso en una ruptura. Hay una parte positiva y una negativa. Ahora, ¿qué diferencia hay con una ruptura sentimental y otra circunstancia de la vida que tenga un impacto más leve? Bueno, que en una ruptura sentimental hay una resistencia muy grande a dos sentimientos, rabia y culpa. La culpa por lo que yo creo que he hecho y que el daño que le he hecho a otra persona y que por eso la relación se ha venido abajo, o la rabia de lo que me han hecho. Entonces, salir de esas dos resistencias emocionales es muy complicado. Entonces, esa es la principal diferencia con otras circunstancias en la vida y es lo que nos impide tanto interpretar el momento actual desde el bienestar. Entonces, bueno, ¿cómo se supera una ruptura sentimental? Pues ayudando a la persona a atravesar esa rabia y esa culpa para liberarla. Entonces, eso es lo que se llama el proceso de aceptación. Pues si esa persona por sí misma no es capaz de atravesarla y busca ayuda, pero una ayuda que no le haga depender de la persona que le está ayudando, sino una persona que le acompañe en su camino para que atraviese esa rabia y esa culpa, entonces llegará a la aceptación y después de la aceptación verá por sí misma la interpretación positiva de todo. Y probablemente la otra persona quiera volver a su vida o no, o de repente ve que él no quiere o ella no quiere retomar la relación y ve que muchas otras personas se acercan a su vida. Ahí es cuando ocurre la magia, ocurre lo que no nos esperamos y que de repente nos damos cuenta de lo maravillosa que es la vida. Magia es una palabra preciosa que yo creo que la mal usamos en muchas ocasiones, por desgracia. 21 segundos de publicidad, Tomás, y enseguida regresamos. No te retires, compañero. No puedo más. Las deudas y el costo de la vida acaban con mi familia y mi salud. ¿No conoces la tarjeta donante internacional ONG Usui? Por €1 al mes desgravas fiscalmente y ayudas a construir los centros infantiles Balú para los niños con discapacidades diversas. Te ayudarás a ti mismo y tu familia con descuentos en tu ciudad. Visítanos, unasonrisaunaIlusión.org y en redes sociales como ONG Usui. Seguimos aquí en Querer Comprender, en Radio Mañana, con Tomás Calleja. Tomás, ¿cómo se enseña a las personas a vender desde la abundancia? A vender desde la abundancia es tan simple como... Es igual, cuando te decía al principio que el subconsciente emocional no entiende de la parte lógico-formal, pues es lo mismo. Cuando yo vendo, tengo dos maneras de vender. Una, querer expresar las ventajas de mi producto y querer tener la oportunidad, mi tiempo para poder expresarlo, o vender desde el amor, y es comprender a la persona que tengo enfrente, hacer una escucha activa y descubrir e incluso ayudarla
a esa persona a que descubra lo que en ese momento necesita. Cuando tú lo descubres profundamente y te sorprendes que no tiene nada que ver con lo que pueda ser lo lógico, o sea, cada persona tiene una necesidad diferente, incluso con un mismo servicio, un mismo producto. Entonces, cuando lo descubres, entonces sí puedes pensar qué ventajas tiene mi producto para ayudar realmente a esta persona. Cuando conectas con ese realmente, esa ayuda real, ese cliente es tuyo. Y ahí el precio se dispara. El valor que tiene tu producto o tu servicio ya sí que está diferenciado en el mercado. Y a veces pueden ser variables que aparentemente no tienen nada que ver con tu producto. No sé si es demasiado abstracto lo que acabo de decir. Se entiende bien, sí. Perfectamente. Ese magnetismo natural que comentas en tu página web, ¿cómo podemos llegar a él? ¿Liberando esas emociones que están ahí, paralizando nuestro desarrollo? Cuando nosotros vemos un ser auténtico y real, por la calle, en el metro o donde sea, una persona congruente con sus emociones, que expresa lo que siente en tiempo real, sin filtrarlo, ¡boom!, directamente nuestra atención se va a esa persona. Todos conocemos personas que de forma natural y sin esfuerzo captan la atención de otros. Son seres muy atractivos. Y precisamente lo que hacen es eso, que es expresar lo que sienten en cada momento. Entonces, esa atracción natural se produce desde la congruencia emocional. Igual que los niños. Un niño siempre llama la atención, haga lo que haga, y a lo mejor a veces está haciendo una travesura, pero nos reímos y nos gusta lo que está haciendo, porque está siendo auténtico. Pues se basa un poco en lo mismo. Y en la autenticidad no hay daño. Yo soy una persona que estoy totalmente convencido que no hay personas malas o buenas. Los actos malos vienen de una represión muy grande por dentro. Cuando uno se libera, no necesita hacer daño a nadie. O sea, directamente, si tú ayudas a una persona que se libere y dices, bueno, es que va a ser auténtico, va a expresar lo que siente, a lo mejor lo que siente es hacer daño a alguien. No. Si le ayudas a conectar con la honestidad profunda, desde la abundancia tú no necesitas hacer daño a nadie. Todo lo contrario. ¿Cómo se gana energía vital? Pues con congruencia emocional. Volvemos a lo mismo. Cuando nosotros dormimos y soñamos, hablo desde mi experiencia, yo no soy ni neurocientífico, ni psicólogo, ni nada de eso, pero desde mi experiencia, yo he experimentado necesitar dormir cada vez menos, tener incluso muchísima mejor salud. La conclusión a la que yo he llegado es que cuando dormimos somos auténticos. En los sueños nos vienen imágenes, cuando recordamos algunos sueños, imágenes, circunstancias, colores que nos hacen sentir emociones. Y ahí liberamos y liberamos y liberamos. Ahí somos congruentes emocionalmente. Entonces, si tú durante el día eres capaz de ser congruente emocionalmente, estás ganando energía. Es como dormir despierto. Cuando meditamos, por ejemplo, ganamos energía. Es una forma de ganar muchísima energía, porque estamos conectando con todo, incluso con a veces lo incómodo. Si eres capaz de ir a comprar el pan y conectar con lo que sientes y expresarlo, ganas energía, muchísima. Te voy a hacer una pregunta, a ver tu opinión, Tomás. Tú has estado en el mundo de la empresa, ese mundo tan competitivo, tan estresante, tan inmediato, donde la inmediatez es la moneda de cambio. Ese mundo que es el que, por suerte o por desgracia, estamos viviendo tanto, de hecho se proyecta en nuestro sistema social, ese darwinismo social, de no desarrollar estas partes de nosotros mismos y llegar a ese ser auténtico que somos. ¿Hacia dónde avanza nuestro sistema social, según tú, Tomás? Bueno,
responder que hoy avanza nuestro sistema social, me parece una pregunta que no estoy preparado para responderla. Yo sí sé hacia dónde avanzo yo y hacia dónde ayudo a las personas, porque es que el mundo es... Mira, por decirlo de alguna manera, he viajado muchísimo gracias a mi trabajo, conozco muchos países y muchas culturas, y algo que me he dado cuenta es que las creencias que tenemos, si tú has nacido en un país o has nacido en otro, vas a tener unas creencias diferentes porque te han educado así. Sean cuales sean las creencias que tenemos, las emociones son las mismas. Y todos queremos y amamos a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Entonces podemos decir, hay que cambiar las creencias de esta sociedad. Yo te digo, vale, las cambiamos. Pero vas a situarte en el mismo problema. Porque te toca vivir con unas creencias. Y si las cambias, te va a tocar vivir con otras creencias. La cuestión no está tanto en el sistema, en cómo está definido, sino volvemos a lo mismo, en qué es lo que sentimos y cómo lo expresamos. Te voy a poner otro ejemplo. Hay unas películas que me gustan mucho, que son las de la lámpara de Aladino. Sí. Que dicen, te concedo 3 deseos. Y el personaje nunca termina satisfecho. Sí, es cierto. Dice, quiero esto. Ay, pero es que ahora, ¿entiendes? Entonces, es un poco similar con respecto a las creencias que tenemos. A ti te ha tocado vivir con unas creencias, juega eso. ¿Hay alguna que te limita? La cambiamos. No pasa nada. Una creencia se puede cambiar. La cambiamos. Pero porque te limita en un aspecto concreto de tu vida que realmente decides de forma libre que quieres cambiarlo. Ahora, ni se te ocurra pensar que por cambiar la creencia vas a ser más feliz, porque entonces caes en el ego espiritual. Y es tan malo o peor como el ego cuando no tienes ningún nivel de conciencia y ni te importa el desarrollo personal, ni la espiritualidad, ni nada. Es decir, pensar que cambiar una creencia te va a liberar de todos tus problemas, para mí es de los mayores errores. Y también ayuda a las personas a salir de ahí, esa última pieza del puzzle. Yo sé lo que me vas a responder, porque ya te voy conociendo y conozco tu respuesta, pero bueno, yo te voy a hacer la pregunta. ¿En qué cultura, vale, porque tú conoces varias, en qué cultura tú te has sentido más cómodo? ¿En cuál? En la española, porque es la mía, entiendo, he nacido aquí, pero una que me ha resultado la más impactante, lo más impactante que me ha resultado es cuando logré sentirme cómodo en Arabia Saudí. Para mí fue muy impactante. Yo tenía que ir a Arabia Saudí, al ser director comercial era punta de lanza. Yo cuando abría un país iba solo, si contrataba ya venía todo el equipo, pero iba solo. Arabia Saudí era un país tan radical, con costumbres y creencias tan diferentes, que yo tenía pánico a estar allí. Sí. Y recuerdo por las noches sentía miedo. El día que, después de años, me sentí cómodo en ese país, fue muy impactante, porque las creencias son tan diferentes, pero un día paseando por un paseo marítimo, viendo a todas las familias, y cuando logré empatizar y ver el amor dentro de ellos, fue precioso ese momento. Sí, cuando fuiste capaz de liberarte de esas creencias que tenías, ¿no? Con esa cultura. Claro, efectivamente, es una cultura que aquí lo normal es que las personas que hemos nacido en España que no estemos de acuerdo en casi nada. Claro. En casi nada. Entonces el día que yo logré ver lo logré ver desde el principio un poquito, pero el día que lo disfruté y lo vi profundamente, que logré ver el amor en cada persona, para mí fue impactante. Y la antítesis, ¿en qué cultura, no en qué país, en qué cultura tú te has dicho a ti mismo, Tomás, aquí por mucho que yo me libere de estas creencias, esto yo aquí como que no me veo? ¿En cuál de ellas? ¿Cuál ha sido la cultura para ti más, voy a utilizar un término que no me gusta, pero bueno, más destructiva para esa autenticidad?
¿Sí, Tomás? Sí, estaba reflexionando, la más destructiva. No me atrevo a utilizar esa palabra y etiquetar a un país con eso. Me cuesta mucho. Por eso comento cultura, ¿no? Sí puedo comentar que he experimentado en algunas culturas personas que no son capaces de decir que no. O sea, es sí por sistema. Sí. Pero no es un sí real. A mí eso me ponía de los nervios. Claro. Es decir, no sé decirte que no, te digo que sí, por aparentar ser servicial, pero luego no se cumple. Y de forma exagerada te estoy comentando, porque eso nos ocurre a todos en algún momento de nuestra vida, pero digo de forma exagerada. A mí eso me provocaba mucha resistencia. Claro, normal. Tomás Calleja, se nos ha acabado el tiempo. En www.tomascalleja.es tiene la página web donde pueden inscribirse a sus talleres, a sus comentarios. Es una página web que yo aconsejo, es tremendamente interesante, muy instructiva. Y compañero, muchísima suerte con esta nueva empresa, con este taller pionero, y muchísimas gracias por haber compartido con nosotros tu tiempo, compañero. Pues muchas gracias, Javier, muchas gracias a vosotros por darme la oportunidad de estar con vosotros y por disfrutar además de esta pequeña conversación que ha sido muy agradable. Pues aquí tienes tu casa, Tomás. Gracias. Un fuerte abrazo, compañero, gracias. Un fuerte abrazo.